Yo voy a hablarte de lo que ocurrió al final de los días de Salomón. Amén. Amén. Todos conocen quién es Salomón, ¿no es así? Amén. Salomón fue el hijo de David. Fue el sucesor al trono. Fue el cual edificó casa al Señor. Amén. Pero también quiero hablarte acerca de lo que hace la división. Claramente nosotros podemos entender que la división no proviene o no procede de Dios. Dios no quiere que estemos divididos. Decía que está a tu lado, Dios no quiere que estemos divididos. Dios nos llama a la unidad. Mira que está a tu lado, Dios nos llama a la unidad. Dios me llama a ser uno con Él. ¿No estoy diciendo eso? Claramente que la división procede del diablo. Y Él desde el comienzo causó un gran revuelo, una gran división en el cielo. Él fue el precursor de toda esta división en la eternidad. Cuando desobedece a Dios y contamina el corazón de los ángeles, trayendo una gran división y una gran rebelión. Amén. Por eso, si hay algo que el diablo quiere hacer, es poner división, no solamente en la iglesia, sino que en tu corazón, en tu mente, en tus decisiones. Quiere que estés indeciso y quiere dividirte de Dios, quiere separarte de Dios. ¿Entonces dicen amén? Amén. Es muy terrible cuando hay división en la vida de una persona, en un matrimonio, en una familia. Amén. En una iglesia. Eso trae una ruina, eso trae un caos total. Amén. Pero Dios nos quiere unir más a Él. Y quiere que seamos unidos y estemos injertados todos en el cuerpo de Cristo, sabiendo que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros unidos de ese cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dirán que está a tu lado, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Él no quiere que estés dividido, que tú estés a un lado y que esté el cuerpo junto, pero tú siendo, por ejemplo, vamos a hacer así, tú siendo, por ejemplo, un dedo, estés fuera del cuerpo. No, porque el dedo no puede estar fuera del cuerpo. El ojo no puede estar fuera del cuerpo. La boca no puede estar fuera del cuerpo. Tiene que estar todo en el cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice así la palabra de Dios y vamos a meditar lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Toma tu asiento. Y a su nombre. Quiero recapitular rápidamente algunos capítulos anteriores y mencionar algunos aspectos que debemos comprender de esta historia. Porque esta historia tiene algo que nos va realmente a mostrar nuestra condición espiritual. Amén. Cuando dicen amén. Tenemos que saber primeramente quién es Salomón. Salomón dijimos que es el hijo del rey David. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos saben que David tenía el deseo que Dios colocó en su corazón de edificar casa a Dios y él no pudo. Y Dios le dijo que un descendiente de él lo iba a hacer. ¿Quién fue este descendiente? Su hijo Salomón. ¿Me va siguiendo? Cuando David va a morir, David fue fiel a Dios hasta finalizar sus últimos días en la tierra, hasta el último aliento que él pudo hablar y
y respirar, fue fiel a Dios. Dile al que está a tu lado, debemos ser fiel a Dios. Hasta el último momento de nuestra vida. Si Dios no nos vino a buscar antes, si Dios no nos rapta. Amén. Si vamos a morir cuando llegue nuestro momento, aun cuando llegue de anciano o anciana, pero tiene que serle fiel al Señor. Tiene que guardar su palabra, vivir para Él, amarlo a Él. David cumplió a pesar que en su vida tuvo traspiés y caídas y algunos fracasos, pero Dios lo restauró y él terminó siendo fiel a Dios. ¿Me va siguiendo eso? Cuando David está muriendo, llama a su hijo Salomón y le comienza a dar muchos mandatos y le comienza a decir que él sea fiel a su Dios, que él obedezca los preceptos, los mandamientos, que él guarde la palabra de Dios, que si él hace eso, Dios afirmaría su trono perpetuamente y Dios estaría con él. Claramente Salomón oye todos los consejos de su padre y lo pone al pie de la letra, todo lo que él dijo. ¿Cuántos dicen amén? Luego el rey David manda a llamar al sacerdote y al profeta para que mostrasen y ungiesen a Salomón como rey de Israel y todo el pueblo diga: ¡viva el rey Salomón! ¿Cuántos dicen amén? Salomón tiene un buen comienzo en su reinado, pero comete un error. Hay un error que él comete, que podemos decir de esta manera: ese error que cometió pasó por alto mucho tiempo, pero si ese error no se remediaba, si ese error no se correcciona, si ese error no tendría que haber sido correccionado, trajo un resultado más adelante peor a su vida. Y esto lo podemos para que ahora cuando leamos la parte que él se equivoca y la parte que él comete la falta, cómo luego en un tiempo futuro esa falta que no fue corregida, esa falta que no fue direccionada por Dios, o esa falta que él cometió, le trajo luego en tiempo futuro, aunque fue un rey glorioso, como nosotros podemos ver en la historia de la Biblia. Un rey sabio, un rey que hizo casa a Jehová, un rey que Dios se le reveló en 2 oportunidades por sueño, pero al final de su vida, el resultado del primer error no remediado, no correccionado, terminó trágicamente en su vida. Por eso, para que usted entienda en un sentido espiritual, cuando te corrigamos de parte de Dios, lo que tú tienes que hacer es reconocer y humillarte y decir: sí, Señor, yo recibo la corrección. Porque si no recibes la corrección en algo tan pequeño, insignificante, en un futuro, si eso no se corrige, puede traer un terminal trágico a tu vida. ¿Me va siguiendo? Capítulo 3, vayamos, de Primera de Reyes. Dios había dado una orden al pueblo. La orden del pueblo fue cuando Dios dio los mandamientos por medio de Dios, y cuando vino el Levítico y el Deuteronomio, la orden de Dios fue que el pueblo de Israel no debía unirse y mezclarse con mujeres extranjeras. ¿Qué lo tenía que hacer? Tomar a mujeres y emparentarse, matrimoniarse. No tenían que mezclarse. ¿Me va siguiendo? Y esto no es solamente escuche, lo podemos saber en un sentido como matrimonial, lo hablamos también en un sentido espiritual. Cuando tú te unes a cosas de las cuales Dios desaprueba o reprueba, que va a traer perjuicio, que va a traer ruina, que es el pecado. El pecado te arruina, el pecado te divide, el pecado te va a engendrar muerte en tu vida. Dios había exigido, ya lo digo, Dios exigió y mandó a que el pueblo no emparentara con mujeres extranjeras, no se matrimoniara, no se uniera, ni tanto hombres como mujeres.
Porque ¿qué iba a pasar si eso ocurría? Las mujeres de otro pueblo iban a hacer que esos hombres, los israelitas, cuando se emparentaran, las mujeres que adoraban a otros dioses, los llevaran a inclinarse a los dioses paganos. Y así se olvidarían rápidamente de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Solo a tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Solo a Él servirás. Capítulo 3, miren lo que dice. Vamos a ver el primer error. Y este error termina siendo drástico para Salomón. ¿Qué es lo que Dios ordenó ya conmigo? Que no se mezclaran con las mujeres extranjeras, que no emparentaran, que no se matrimoniaran, que no se unieran. Tenían muchas mujeres de su propio pueblo que podrían casarse, pero no. Parece que las mujeres filisteas o las mujeres de Edom o las mujeres moabitas eran más atractivas, vamos a decir así, que las mujeres de su propio pueblo. Siempre el diablo va a utilizar lo atractivo y va a utilizar las cosas buenas para seducirte y atraparte. Y para que tú tomes esa decisión de escoger y unirte a ciertas cosas que Dios te está diciendo que no lo hagas. Capítulo 3 dice, Salomón hizo parentesco ¿con quién? ¿Y qué hizo? Rey de Egipto. ¿Y tomó por quién? Y tomó la hija y contrajo matrimonio. No dice aquí, pero él tomó a la hija y se matrimonió con la hija del faraón. Escuchen. Y Dios había dicho y ordenado que no emparentezcan con mujeres extranjeras. El primer error que se ve aquí es que Salomón tomó a una mujer como esposa de otro pueblo. ¿Me va siguiendo? ¿Va siguiendo lo que le estoy diciendo? Escuchen. Claramente que aunque este error no fue hablado o no fue dicho, Salomón conocía la ley porque su padre David se la había dado. Porque conocía la ley de Moisés. Su padre David le dijo. Este fue el inicio de Salomón como rey. Antiguamente tomaban parentesco dos naciones. Un rey le daba a su hijo a la princesa de otro reinado para emparentar, para conciliar y para que haya mutuo acuerdo, para que haya unidad cuando hay momentos de guerra y de conflictos. Amén. Y que ambas naciones se unieran a combatir contra otra. Podemos decir, eso lo hacían, por ejemplo, los paganos o las demás naciones. Pero Dios no había dicho que hicieran eso. Dios mandó y prohibió que se mezclasen con mujeres extranjeras. Este es el primer error que cometió Salomón, que luego Salomón tuvo una vida gloriosa. Porque ahí vemos que Salomón luego se le revela a Dios y le pide sabiduría y hace casa a Jehová. Y Salomón prosperó y fue el más sabio de toda la tierra. Pero al final y al transcurrir el tiempo, parece que eso que no fue en un momento corregido, comenzó a trabajar en la vida de Salomón. Por eso, recién decía algo muy importante. Cuando tú eres corregido, es mejor recibir la corrección. Tú puedes decir, pero esto es algo tan insignificante, esto no tiene nada que ver. Para Dios tiene mucho que ver por ahí. Que si no es corregido en el momento oportuno, si no es corregido en el momento exacto, en un tiempo futuro, puede ser una caída o puede ser algo que se agrave en tu vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Salomón conocía la ley. Vamos al capítulo 11, donde comenzamos a leer. Salomón ya tenía una esposa y era la hija del faraón. Pero al pasar el tiempo, como rey, tomó muchas mujeres. Pero ese traspié del
hizo que eligiera a otras mujeres extranjeras, no las mismas de su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que genera un error o algo que no se corrige justo a tiempo. Si eso no se corrige, puede ir creciendo dentro de tu vida, puede ir carcomiendo dentro de tu vida, y si eso no se corrige en el momento justo, puede pasar tiempo que después se va a acrecentar, se va a agravar. Salomón dice, pero el rey Salomón amó, diga conmigo, amó. Cuando dice amó, se entregó de tal manera, él se entregó de tal manera, entregó su amor a las mujeres. En un sentido espiritual esto puede hoy representar para nuestra vida. ¿Qué es lo que tú estás amando en este tiempo? Porque dice que Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. ¿Me va siguiendo? Él las amó, se entregó. Y dice así, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no debían llegarse a ella, ni ellas se llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Dios ya había advertido esto. Decía que está a tu lado, Dios advirtió. Dios habló. Y esto es para que cuando tú vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, Dios te habla y Dios te advierte de los peligros que puedes correr si tú no buscas a Dios. Si tú amas otra cosa o priorizas otra cosa antes que a Dios. La Biblia me muestra aquí que Salomón, el amor que Salomón tenía por Dios, creo que fue menguando, y ahora dice que él amó a las mujeres. Ya no tenía en prioridad amar a Dios. ¿Qué tenía en prioridad? Amar a las mujeres. Cuando nuestra vida cristiana no tiene una continuidad en búsqueda, en relación con Dios, el diablo se va a presentar y se disfraza, como dice la Biblia, como ángel de luz, y comienza a traerte y a seducirte para que tus ojos sean desviados de aquel invisible, de aquel tu creador, y tú comiences a poner la atención en otra cosa y no en las cosas de Dios. ¿Cuál fue la distracción de Salomón y la debilidad de Salomón? Amar a mujeres extranjeras. Primer punto que cometió fue el primer error. Que si eso se hubiese remediado de por sí, de primer punto, esto no hubiese ocurrido y Salomón no hubiese terminado como terminó. Porque Salomón comenzó bien su reinado, pero terminó mal. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Entonces dice también eso. Nosotros podemos comenzar bien, pero si no nos mantenemos haciendo las cosas bien, podemos terminar mal. Desviados, apartados, lejos de Dios, apáticos, fríos, insensibles, espiritualmente muertos, secos, sin vida espiritual, sin hambre por Dios, sin hambre por su presencia, sin deseo por venir a los cultos, sin anhelo por estar en la casa del Señor, sin anhelo por ayunar, por orar, por estudiar la palabra. Tu comienzo pudo haber sido bueno, pero lo que se va a determinar aquí es el final, no el comienzo. Entonces dicen amén. Él comenzó bien, pero en ese comienzo hubo algo que cometió un error, pero Dios lo dejó seguir. Por eso cada situación o cada cosa que en nuestra vida está se tiene que corregir, para que luego, si eso no se corrige, va a traer algo drástico más adelante. Va a traer algo que va a acrecentarse o agravarse en nuestra vida espiritual. ¿Qué hizo Salomón? Ya conmigo, amó a muchas mujeres extranjeras. Y Dios había ordenado que no se llegasen a ella, porque ellas
iban a hacer inclinar el corazón de Salomón tras los dioses. ¿Qué significa eso? Cuando tú te unes y comienzas a amar otra cosa, comienzas a perder el amor por Dios, comienzas a perder el deseo por Dios, comenzarás a amar otras cosas de las cuales te van a inclinar hacia el pecado y hacia el mundo. Escuchen. Dice Salomón, aquí dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Con qué se juntó? Fue solamente, podemos decir, escuchen, podemos decir, bueno, Salomón tuvo muchas mujeres, pero no amó a todas. Dice que las amó. Se entregó de tal manera a estas mujeres. Su corazón ya no le pertenecía más a Dios. Su amor hacia Dios cambió hacia las mujeres. ¿Ustedes saben? ¿Acaso hoy nosotros, cómo está nuestro corazón? ¿Será que nuestro corazón ama a Dios? ¿O será que nuestra atención y nuestro amor se está dirigiendo hacia otra cosa y estamos dejando de amar a Dios y estamos amando otras cosas? ¿Qué es lo que llevó a que Salomón terminara amando a las mujeres y comenzara a escuchar? Porque fue tanto el amor que le tenía a estas mujeres que comenzó a escuchar las voces de ellas. Cuando tú comienzas a perder toda sensibilidad espiritual, cuando tú comienzas a perder el deseo de la oración, el deseo de Dios, no es que vas a escuchar la voz de Dios, vas a comenzar a escuchar otra clase de voz. Vas a comenzar a escuchar no la voz de Dios, voces que no es la de Dios, sino otra clase de voces que te van a incitar, te van a llevar a inclinarte a otras cosas que no sean Dios. Eso le pasó a Salomón. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, todo comenzó por un pequeño error que cometió casándose con una mujer extranjera que Dios había prohibido. Y eso estaba en el corazón de Salomón. A lo largo del tiempo, no sé cuántos años pasaron, habrán pasado 30 años, pero al final de sus días, siendo ya, llegando a la vejez, Salomón tenía casi 900 mujeres y dice que las amaba todas. ¿Cuántos dicen amén? Se entregó a cada una de ellas. Porque así dice la Biblia, que las amó. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Y tuvo 700 mujeres reinas, 700 y 300, mire, y 300 concubinas. Y dice, y sus mujeres desviaron ¿qué? Su corazón. Quiero que te pongas a pensar algo y que reflexiones un momento. ¿Habrá algo que está haciendo apagar el amor de Dios en tu corazón? ¿Habrá algo que lo está llevando a inclinar a lo cual no es Dios, a buscar de Dios, estar en comunión? Claramente que este aspecto habla de las mujeres, pero podemos hoy en un sentido espiritual. ¿Será que te estás uniendo a personas, amistades, amigos que vienen disfrazados como buenas amistades? Como puede decir un joven, pero qué mal tiene que yo pueda relacionarme con una persona que no sea cristiana. Pero ¿cuál es el fin de esa relación que tú tienes? ¿El fin de esa relación será que tú quieres hablarle de Cristo? ¿O el fin de esa relación es tú compartir con esa persona? Y si tú no estás bien, poco a poco tu corazón se va a ir inclinando a oír las voces de ellos. Y ellos te van a ir a incitar a que tú te vuelvas como ellos y no que tú lo hagas volver a ellos hacia ti. El corazón de Salomón se comenzó a inclinar
hacia los dioses de todas estas mujeres porque las amó. Dice que las amó. Ya Salomón no amaba a Dios como amaba a su padre David desde un comienzo. El amor de Salomón fue cambiado por el amor hacia las mujeres y ya no amaba a Dios de la misma manera como lo amaba desde un principio. Por eso al pasar los años, si tú no te mantienes en una vida estable, en oración, en búsqueda, puedes correr el peligro. Si tú no eres un creyente que buscas a Dios, un creyente que concurres a la iglesia, un creyente que te dejes limpiar, un creyente que te dejes purificar, correrás el peligro que te cansarás y comenzarás a unirte, a relacionarte con cualquier clase de persona y esas personas harán que tu corazón se incline a las cosas del mundo y tu final puede ser peligroso, drástico, puede ser algo que en un futuro lo vas a lamentar. Dios te perdona todos tus pecados. Porque así la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados si nosotros nos volvemos y nos arrepentimos. Escuche lo que dice la palabra. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Cuando Salomón era viejo, ¿sabe lo que representa esto en un sentido espiritual? Cuando el cristiano está envejecido espiritualmente, pierde toda sensibilidad espiritual. Cuando el cristiano se envejece, ¿cuándo un cristiano se envejece? Cuando no tiene vida del Espíritu. Cuando un cristiano se envejece espiritualmente, cuando no tiene comunión, cuando no asiste a la iglesia, cuando no asiste a los estudios, cuando está frío, apático, no tiene ánimo, comienza a envejecer, comienza a declinar, comienza a apagarse. Dice que cuando él envejeció, ya no tenía, claro, la misma fuerza cuando era joven. Y más propenso, porque el envejecimiento llevó a que sus mujeres lo incitaran a ¿qué? A adorar a otros dioses. Dios no quiere que seas un viejo espiritual. Dios no quiere que estés espiritualmente viejo, espiritualmente acabado, derrotado. Él en esta noche quiere levantarnos. Él en esta noche quiere levantar tu vida. Él en esta noche quiere rejuvenecerte como las águilas. Él en esta noche quiere que tengas vigor y fortaleza espiritual. Aplaudan la Biblia. Y puede haber jóvenes que son viejos espirituales. Esto no es con respecto a la edad natural. Esto va con respecto a lo espiritual. Puede haber jóvenes pero viejos espirituales. Decaídos, secos, sin vida del Espíritu. Entonces, ellos son fáciles de ser seducidos por otras voces y llevarnos a inclinar a cosas que a Dios no le agrada. ¿Me va siguiendo? ¿Qué le pasó a Salomón? Cuando él envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto ya. Su corazón no era puro, su corazón no era recto como fue al comienzo. Vio que él comenzó bien, pero mire cómo fue su final. Él no terminó su reinado en paz como lo terminó su padre David. Él no terminó sus días en paz o en gozo. Él no terminó sus días así. Y eso representa a un cristiano. Cuando un cristiano tiene esta tendencia, cuando un cristiano es inclinado, sus días no tendrá paz. Porque el cristiano que no está bien no tiene paz. O dígame si tiene paz. Dígame si no estás bien con el Señor, si tienes paz. Cuando no tienes comunión, cuando no oras, cuando estás lejos de Dios. Dime, ¿puedes dormir bien? ¿Eres atormentado? Te agarra el desánimo, te agarra la gana muchas veces de no vivir, viene la amargura, viene el dolor, viene el querer progresar, llenas un momento ese vacío, pero luego se termina ese momento y viene el vacío, y viene el momento difícil, el momento amargo.
¿Por qué? Porque hay un envejecimiento espiritual. Y ese envejecimiento espiritual te llevó a que escuches ahora otras voces y no la voz de tu amado y no la voz del Espíritu. Si te quieres el Espíritu va a dar testimonio de ti que no eres su hijo. Entonces dice gloria a Dios. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y dice, entonces edificó, mire lo que hizo, mire, escuche, la incitación de las mujeres, lo que hace, escuche, lo que hace la vejez espiritual, te incita, escuchas otra voz y lo que no hacías, lo comienzas a hacer ahora. Ven, toma un traguito, no pasa nada. Y así se comienza. Ven, fúmate un poco de marihuana. Y así se comienza. Ven, salgamos a la discoteca. No pasa nada. Ven, es un momento. Y así comienza todo. ¿Cómo puede ser que tú hace una semana atrás estabas en la iglesia y en otra semana estás en la discoteca? Es porque estabas en la iglesia, pero eras un viejo espiritual. Estabas envejecido. Estabas en la iglesia, pero estabas viejo, estabas seco, estabas muerto espiritual. Entonces, un tiempo estás en la iglesia y otro tiempo estás para el mundo. No es así. Cuando envejeció Salomón, las mujeres lo visitaron. Y miren lo que hizo Salomón, escuchó. ¿Qué hizo Salomón? Edificó lugares donde se iban a comenzar a sacrificar y a ofrecer ofrenda a los dioses de estas mujeres, ofendiendo a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy? Dios quiere purificar nuestros oídos. Hoy Dios quiere seguir purificando nuestros corazones. Hoy Dios quiere que tú no ames como amó Salomón al pasar el tiempo, que al pasar los años, que al pasar la vida, tú no termines amando otras cosas que no sean las cosas de Dios. Gloria a Dios. Sino que ames a Dios como lo amas desde el primer momento que Él llegó a tu vida. Yo sé que tú me puedes decir, pastor, tú no sabes las luchas que tengo. Te puedo entender que tienes luchas, que tienes un momento de cosas difíciles, situaciones, pero las luchas no nos pueden apartar del amor de Dios. Las luchas en el hogar, en la familia, en el matrimonio, con mi padre, no me pueden separar del amor de Dios. Gloria a Dios. El que esté solo en la iglesia y no venga nadie, eso no puede hacer que el amor de Dios se apague en tu corazón. Bien. Y por un error que cometió y no fue corregido. Así que tú dile al Señor, Señor, cuando me tengas que corregir, corrígeme. No me voy a enojar, lo voy a aceptar, Padre. Si el pastor me corrige, lo voy a aceptar. Yo no quiero que que yo en algún momento guarde rencor o guarde algo en mi corazón, en un futuro sea un traspié, sea una caída, sea algo que me haga desviar mis ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salomón comenzó a edificar lugares altos para sacrificar al dios Ástore, a la diosa de los sidonios, a Milco, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable, los hijos de Amón. Verso 8, así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fue tanto el deseo y el amor de Salomón que
que cambió de Dios hacia las mujeres, que ahora ya no percibía la voz de Dios, que ahora ya Dios no se le revelaba más en sueños, sino que ahora la atención y el amor de Salomón estaba dirigido hacia las mujeres. Y las mujeres lo incitaron y los inclinaron a adorar a sus dioses. No sea que eso te pase a ti, que comiences a perder el amor hacia Dios, a que seas y estés envejeciendo espiritualmente y la vejez espiritual te lleve a oír a otras voces y no la voz de Dios que tienes que oír, y la voz del Espíritu. Y esas voces te lleven y comiencen a poner división en tu corazón, desacuerdo, y comiencen a poner cosas en tu corazón para que tú no obedezcas a Dios. ¿Cuánto dice amén? Las mujeres contentas porque sacrificaban todas sus ofrendas a sus dioses. Pero Salomón, ya Dios no estaba mirándolo con ojos tan agradables como los miraba. Dios nos ama. ¿Cuántos saben eso? Mira que está a tu lado, Dios te ama. Pero Él no aprueba tu caminar y tus obras que te hacen desviarte. Él reprueba las obras malas que hacemos y ofendemos a nuestro Dios. Él no va a dejar de amarte, Él te va a seguir amando. Pero Él no va a aprobar tus obras perversas o tus obras concupiscentes que te lleven a alejarte más de Él, y que tu amor no sea Él, sino que tu amor ahora sea otra cosa que no sea Él. El amor puede ser un muchacho, una muchacha, el amor puede ser una amistad, el amor puede ser otra cosa, otra atención que sirve, y no Dios que sea lo primero en tu vida. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se le apareció 2 veces a Salomón. Dios le habló y le dijo: Salomón, si tú sigues mi voz, si tú cumples mi mandamiento, yo afirmaré tu trono perpetuamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu reino será firme, Salomón. Y a su nombre. Tu trono será estable, Salomón. Pero en el momento que tú te apartes de mí, le dijo, yo también lo haré de ti. Hoy Dios se puede apartar de un cristiano, sí. Aunque Dios te ama, aunque Dios sí te ama, pero tú no puedes sentir a Dios cuando estás lejos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves a Dios? Le pides perdón a Dios, dejas limpiarte por Él. ¿Acaso no lo vas a volver a sentir? Claro que sí. Porque Él te tiene que limpiar primero, porque está sucio, como recibimos la palabra el día domingo. Entonces hoy en día, ¿Dios se puede apartar de un cristiano? Claro. No tiene su presencia. Pero con esto no quiero decirte que Él no te ama. Sí te ama, pero no aprueba tus obras. ¿Es así? ¿Qué hizo Dios de Salomón? Se apartó. Porque Él transgredió la ley, porque Él desobedeció, y ahora toda su atención y su amor estaba hacia las mujeres que lo hicieron llevar a adorar a otros dioses. Y Dios se lo había prohibido, hubo prohibición de Dios hacer esto. Por eso cuando nosotros hacemos algo que Dios prohíbe en la Biblia, es algo que Dios no nos aprueba, porque Él ya lo estableció. Hay principios que están establecidos por Dios, que no podemos cambiar, porque son principios espirituales de Dios. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Verso 10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas Él no guardó lo que mandó Jehová. Y miren lo que me llamó la atención mucho el siguiente versículo, porque aquí encontré en este versículo y Dios me reveló lo que Salomón ya tenía en su corazón desde el comienzo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Es el que está a tu lado, tu corazón te engaña.
Tu corazón te engaña. Tu corazón es engañoso. Tu corazón es muy maleable. Tu corazón puede ser muy seducido. O puede ser atraído por Dios y su amor y su presencia cuando lo buscamos, o puede ser seducido por las cosas de este mundo y por las cosas diabólicas y satánicas que Satanás te presenta. Que Satanás te lo da todo fácil para que te deleites en ello, pero el final será de muerte. Pero el final será de ruina, pero el final será de destrucción, pero el final será de dolor. ¿Me va siguiendo? Miren, verso 11. Aquí está. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti. ¿Qué dijo? Por cuanto había habido. Esto ya estaba en el corazón de Salomón. ¿Da su nombre? Ya estaba en el corazón. Había habido esto en ti, Salomón. Esto ya estuvo desde el principio. Cuando tú te uniste con la hija del faraón, esto quedó ya arraigado, ya estaba en tu corazón. Ya Dios, diga conmigo, Dios sabe todo. Mira que a tu lado, Dios sabe todo de ti. Sabe todo. Es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué dijo el Señor? Esto ha habido en ti. Esto estaba en tu corazón, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea que esto ya estaba en el corazón de Salomón y esto suplantó hacia el amor hacia Dios. Escuche, el corazón de Salomón estaba Dios, pero en una parte también estaba esto. Y esto fue más fuerte. Al pasar el tiempo, al pasar los años, esto fue tomando más lugar. Esto fue tomando más territorio y no fue ganando más Dios o más el amor de Dios en la vida de Salomón, sino lo que ya estaba en su corazón desde el principio. Puede haber en tu corazón algo hoy que si eso no se arregla, de aquí a un tiempo, no te digo ahora, puede ser ahora, o de aquí a un tiempo, eso puede ganar y puede socavar a Dios y sacar a Dios del primer lugar en tu vida, y eso puede gobernar en tu vida. Como le pasó a Salomón. Dios se lo dijo, Dios se lo advirtió. Levanta tu mano y conmigo: Señor, todo lo que haya en mi corazón, que tú sabes que hay en mí, y yo también lo sé, porque todos sabemos lo que hay en nuestro corazón. Sabemos cuál es esa parte que nos puede. Sabemos cuál es esa parte que está ahí y está ahí. Y esa parte nos puede llevar, si no se corrige, si Dios no trabaja, si no se lo entregamos a Dios, si no le decimos: Señor, toma esta parte me hace muchas veces tropezar, esta parte me hace decir cosas que no tengo que decir, esta parte me hace, Señor, muchas veces saltar mi carne, y entonces yo puedo llegar a perder más adelante si esto no se corrige en mi vida. Dile, Señor, que en esta noche, como tú lo sabes todo, Padre, como tú lo sabes todo, trabaja en esta área. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Yo no quiero cometer ese error que cometió Salomón, en cuanto tú le dijiste que no se matrimoniara con mujeres extranjeras, y él lo que hizo fue tomar la mujer y la hija del faraón. Señor, que no haya nada, eso, ahí podemos decir que no haya orgullo, que no haya vanagloria, que no haya rencor, que no haya falta de perdón, que no haya nada, Señor, en mi corazón, que no haya nada que me esté estorbando, porque tú lo sabes, Señor, que no haya odio contra mi hermano, contra los siervos, contra los pastores, que no haya competitividad o celo o envidia, porque si esto, Padre, no es quitado, si esto no es corregido, Señor, puede ser que ahora no, pero más adelante me puedas llevar a entorpecer la comunión, la relación contigo y todo lo que tú quieres hacer en mi vida. Rica la mazón. A su nombre.
resultado de Salomón? ¿Qué es lo que Dios hizo aquí? Por cuanto el corazón de él se inclinó y amó más a las mujeres, Dios dijo: hoy romperé el reino. Qué terrible suceso. Qué terrible es eso, ¿no? Que Dios dijese: romperé de ti el reino. Voy a destruir tu reino, voy a romper tu reino. Y miren lo que le dice: y escuchen, se lo entregaré a tu siervo, le dijo. Y ahí viene la división. Un pecado generó esta división. Miren lo que generó el pecado de la división. Por eso puedes estar en la iglesia y tu corazón está dividido. ¿Por qué? Porque hay pecados. El pecado divide. Las cosas de la carne que te gustan te dividen. ¿Qué dice? ¿Qué hago? ¿Sigo a Dios o sigo haciendo las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque el pecado da división. ¿Qué es lo que trajo división al reino de Salomón? El pecado que él cometió, la desobediencia que él cometió, el amor que él manifestó hacia las mujeres, dejando de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cuál fue su final? ¿Cuál fue el final de Salomón? Que Dios rompió su reinado. Dios trajo una división. Él mismo provocó esta división. El pecado divide. Dile al que está a tu lado: si hay pecados ocultos, es mejor sacarlo, porque eso trae un conflicto, una división en nuestro interior. ¿Eso no? No solamente, escuche, Dios rompe el reino de Salomón y se lo entrega a su siervo, pero algo le aclara a Dios, algo le dice. Escuche, Dios no lo iba a hacer estando Salomón en vida todavía. Esto lo iba a hacer con su hijo. Esto lo iba a hacer con sus descendientes. ¿Me va siguiendo? No lo iba a hacer ahora. Lo iba a hacer con su hijo. Escuchen. Pero no solamente iba a hacer esto, sino que también Dios hizo algo. Porque Salomón, no vemos en la historia de la Biblia aquí, o no nos relata luego más adelante, que Salomón se haya arrepentido de esto. No dice aquí. No fue ningún profeta y le dijo: Salomón, Dios dice, ¿por qué hiciste? No dice la Biblia. ¿Dice amén? ¿Sabe lo que hizo también Dios? No solamente rompe el reino, se lo entrega a su siervo, no iba a ser en el tiempo de Salomón, sino que Dios le levanta adversarios. ¿Cómo es eso? Dios le levanta adversarios. Es un adversario alguien que se opone. ¿Y sabe a quién fue el adversario que le levantó? Fue un edomita. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: fue un edomita. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y no obedecemos? Dios nos levanta adversario. ¿A quién levantó aquí? A Edom. ¿Quién es Edom? Sentido espiritual: tu naturaleza caída. Dios te levanta como adversario tu naturaleza caída para ver si tú lo vas a subyugar por el Espíritu de Dios y obedeces a Dios, o Edom te subyuga a ti. Pero aquí Dios le levantó un edomita como adversario a Salomón. ¿Qué significa esto? Salomón no tuvo paz. Salomón no terminó su reinado como David, que David terminó su reinado en paz sin que sus enemigos lo atacaran. No, Salomón terminó, me imagino, estresado, terminó todo nervioso, terminó todo mal, porque Dios le levantó adversario por el pecado que cometió. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Para que usted entienda esto: cuando tú desobedeces
obedeces a Dios y haces las cosas, Dios te va a levantar adversarios, te va a levantar situaciones que te van a perturbar. Va a levantar cierta clase de espíritu para perturbarte, para que tú entiendas que te debes de volver a Dios, si no, no vas a poder estar en paz. No vas a poder levantarte en paz, no vas a poder conciliar el sueño en paz, no vas a poder, no, hasta que no haya un arrepentimiento, esos adversarios van a estar. Esos adversarios tuvieron, escuche, hasta que terminó de morir Salomón. Dile al que está a tu lado, yo no quiero esos adversarios que Dios levante. Escuche, lea todo, no voy a leer todo, pero usted lea todo el capítulo 11 y usted va a ver que Dios hizo esto. No fue obra del diablo, fue Dios mismo que lo hizo. Porque Dios amaba a Salomón, como nos ama cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de amar a Dios como lo tenemos que amar, Dios permite, como permitió con Saúl, mandarle espíritus atormentadores. ¿Qué hizo Dios a Saúl? Le mandó ¿qué? Espíritus que lo atormentaran. ¿Y quién era el único que podía aliviar eso? Dios, enviando a David cuando David tocaba el arpa, con la unción y el espíritu, David tocaba y los demonios salían. Miren, verso 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita. Le levantó un adversario, no solamente un edomita. Vamos ahora al versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad Ezer, rey de Soba. Le levantó otro adversario. Diga conmigo, dos adversarios que se levantaron contra el rey Salomón. ¿Me va siguiendo? ¿Quién hizo esto? Diga conmigo, Dios. Decía que está a tu lado, Dios levantó esos adversarios. De su nombre. Por eso, ¿qué pasa cuando una persona se aparta, se va? El diablo lo atormenta. No puede estar en paz. Todo es animal. Todo lo que hace. Puede ser que un momento esté, un momento bien, con la misericordia de Dios, pero luego las cosas traen un resultado negativo. ¿Me va siguiendo? Y Dios te va a levantar adversario para que recapacites y digas, no, mejor es volverme a Dios, mejor es obedecer y amar a Dios, y no que estos adversarios me perturben, me hostiguen. Por eso vemos que hay gente que ve espíritus en las casas, demonios. ¿Por qué? Porque son esos adversarios, esos demonios que Dios permite. ¿Para qué? Para que ese cristiano diga, no, Señor, te necesito, me vuelvo a ti. Le levanta adversario como enfermedad para que reconociesen a Dios como su Señor y que solo Él los puede levantar y sacar de esa situación. ¿Me va siguiendo? Y en medio de todo este caos que estaba ocurriendo en la vida de Salomón, viene un tal Jeroboam. Y ya vamos terminando. Y Dios le hace que se cruce un profeta, y este profeta trae una capa nueva, y cuando se le acerca a Jeroboam, que Jeroboam era el servidor y el siervo, que dice aquí que Dios le iba a entregar el reino a su siervo. Y a su nombre. Este profeta rompe el manto nuevo en 10 pedazos. Y simbólicamente le dice, mira, así como rompo este manto en 10 pedazos, Dios te entrega las 10 tribus a ti de Israel.
Pero solamente le dejaré una sola tribu a mi siervo David, que se la entregaré al hijo de Salomón llamado Roboam, que esa es la tribu de Judá. Solo le dejó una tribu y al otro le dio las otras 10 tribus. ¿Cuánto dicen amén? Eso va a ser para otro mensaje. Y Dios le habló a Jeroboam y le dijo: si tú, como rey de Israel que te pondré, porque tú serás el próximo rey de Israel, el reino del norte. Entonces, amén. Ahí es donde se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte consistía en las 10 tribus y el reino del sur, las 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Entonces dice amén. Que ese fue el que Dios, por esto lo dijo así, por amor a David, para que no falte lámpara todos los días en la casa de David. A David le dejaron una tribu, que era la tribu de Judá. Y de ahí, de esa tribu, esa era la tribu verdadera de la cual procede nuestro Señor Jesucristo. De la tribu de Judá. ¿Me va siguiendo? ¿Qué representan esta división de 2 tribus? Representa esto. Representa al Cristo que va a salir de la tribu de Judá. Y las otras 10 tribus más adelante representan la apostasía y la desviación del pueblo de Dios. ¿Me va siguiendo? Significa, en un sentido espiritual, las 10 tribus el Antiguo Testamento y la tribu de Judá representa el Nuevo Testamento, que de ahí procede Cristo. Entonces Dios le dijo a Jeroboam, le dijo: si tú guardas los mandamientos que yo te prescribo, que yo prescribí a mi siervo Moisés, y lo pones por obra y lo cumples, yo afirmaré tu trono y yo estaré contigo y haré pacto perpetuo y tu trono será firme y estable. Eso será para otro mensaje. Quiero culminar y concretar con esto. El resultado del error que cometió el rey Salomón, siendo un hombre sabio. Mire que Salomón fue sabio. No hubo sabio como él, como hombre. Claro que nuestro Señor es sobre todo, pero él fue un hombre, un rey sabio. No hubo otro como él. Siendo este hombre gran sabio, comete este error, y este error al fin de su vida lo lleva a manifestar lo que estaba alojado en su corazón. Por eso es como en una iglesia. Con esto quiero poner un ejemplo de iglesia, de creyentes de iglesia. Al pasar el tiempo se va a manifestar todo lo que hay en el corazón de cada uno. Se manifiesta al pasar los años, al pasar los meses, se va revelando lo que hay. Pero esto no es para condenar. Esto Dios lo hace para purificar y limpiar. Se revela para qué, para condenar, para decir, ¿viste? Lo que era una pecadora, era esto. No estamos para eso. Pero se manifiesta para qué. ¿Para qué se tiene que manifestar? Para que luego entres en razón y entres en un proceso de purificación. No para condenarte, no para decir que mira, no, porque no estamos para condenarte ni para juzgarte, sino que se tiene que revelar y manifestar para que tú entiendas que eso está en tu corazón y que si eso está en tu corazón va a ser un traspiés en un futuro, va a ser un retroceso espiritual en un futuro, va a ser que no alcance lo que Dios quiere darte en un futuro que Dios ya determinó para tu vida. Amén. Entonces es mejor que se revele y es mejor que abramos nuestro corazón y digamos: Señor, sí, esto tengo en mi corazón. Sí, Señor, esto a mí me puede. Sí, Señor, esto me puede llegar, no sé, a apartar, a alejar de ti. Y no quiero que suceda, y no quiero que pase, y voy a aceptar la corrección, voy a aceptar el llamado de atención, voy a aceptar cuando me hables de parte de ti, cuando me hable tu palabra.
Porque yo no quiero amar a otra cosa sino que sea tu presencia. Y si estoy amando otra cosa más que tu presencia, Señor, hoy quiero romper con ese amorío, hoy quiero romper con eso que me está seduciendo, hoy quiero que se quiebre en mi vida eso que me está alejando de tu amor y de tu perfecta voluntad. Cierra tus ojos un momento. Quiero que estás amando al Señor. Hay algo de lo cual estás amando más que al Señor. Hay algo de lo cual está ocupando el lugar más que Dios, más que su presencia, más que la comunión, más que la palabra. Te sientes como que estás envejeciendo espiritualmente y ese resultado te está llevando a la inclinación de oír otras voces y no a Dios. Perdiste toda sensibilidad de Dios y ya no estás percibiendo su voz, su palabra cuando te hablan. No estoy hablando de una palabra profética que te hable, sino estoy hablando de la misma palabra que Dios nos está hablando hoy. Si nosotros somos sensibles a la palabra. Hubo un rey que realmente me sorprendió de la historia del Nuevo Testamento, que fue el rey Josías. ¿Sabe lo que hizo el rey Josías? Josías, cuando halló el libro, que era el libro de la ley, y se lo leyeron, dice que Josías fue tanto lo que se compuso en su corazón al oír la palabra de Dios, le dijo: Señor, perdónalo porque hemos apartado de ti, por eso este gran mal. Cuando él escuchó, cuando el rey Josías escuchó la palabra que fue leída por el sacerdote y Dios decía que iba a venir juicio y pestes y plaga, dice que el rey Josías se quebrantó su corazón y dijo: Dios, perdónanos. Josías trajo una reforma religiosa, trajo un cambio espiritual sobre el pueblo. ¿Pero por qué? No faltó que venga un profeta y le digo: oh profeta, dice el Señor. No, solo al escuchar la palabra, solo al recibir la palabra, solo al oír la palabra fue suficiente. Y eso fue más poderoso que un profeta viniese y le dijese. ¿Y sabe lo que hizo él? Cuando él se compuje por eso, él manda a preguntar que busquen un profeta y que le pregunten por este libro lo que va a venir. Y dice que la profetisa llamada Hulda, una mujer profetisa, le dice: todo lo que Dios dice va a acontecer, pero dile al rey que mandó a preguntar, dile por cuánto él se humilló y lloró ante mi presencia y se quebrantó ante mis palabras. Yo voy a hacer que él tenga su reinado en paz. Yo voy a hacer que él cambie la situación de esta nación. No vino un profeta como en otras oportunidades. Solo él, por escuchar la palabra, recapacitó. No terminemos como Salomón, en el cual Dios nos levanta adversarios. Te levante a Edom. ¿Quién era Edom? Tu hombre caído, que todo el tiempo te está subjugando, que todo el tiempo te está incitando al pecado, que todo el tiempo te está llevando a la crítica, a la pelea, a la murmuración, a hablar cosas que no tienen que hablar. Eso de mí, ese adversario no tiene que estar, sino tiene que ser subyugado por el poder de Dios. Dice el Señor: si tú hallas en mi corazón hoy algo que va a ser de tropiezo para un futuro, para días más adelante, para meses más adelante, para años más adelante, Señor, por favor, quítalo, muéstramelo. Y que a partir de hoy, Señor, voy a trabajar y tú me vas a ayudar a que esto le demos fin con las obras del Espíritu y tú tomes lugar y tú tomes el dominio.
peor. Si usted ve todo lo que está pasando en iglesia, si usted ve todo lo que está pasando en el mundo, va de mal para en peor. La muerte está creciendo cada vez más. Ahora te roban y te matan aunque le den las cosas. Ahí los informativos muestran cada día delitos y robos y muertes por diferentes lugares del país y del mundo. Catástrofes, terremotos, inundaciones, cosas terribles, juicios que están viniendo de Dios, para que el pueblo de Dios y para que el mundo entienda, y para que principalmente nosotros los cristianos entendiésemos que Dios está pronto a venir, y que debemos de prepararnos, y que debemos de santificarnos, y que debemos dejarnos limpiar, y que debemos entregarnos a Dios. Dile al Señor: Señor, si hallas en mí como hallaste en Salomón, porque tú le dijiste, esto había en ti desde un comienzo, esto había, Señor, y eso va a ser para que Señor, me eche a perder en algún momento. No quiero, Padre, perdóname. Recibo tu corrección, recibo tu palabra, recibo tu dirección. Señor, no quiero ser un viejo espiritual. No quiero, Señor, envejecer espiritualmente. No quiero secarme espiritualmente. Envejecer, a secarme. Y luego termine siendo insensible a tu voz, a tu palabra, duro. Y comienzo a oír otras palabras de las cuales me susciten y me lleven a inclinarme a otras cosas que a ti no te agradan, al pecado, al mundo, a las amistades, a los amigos que dicen ser amigos, pero en realidad no lo son. Tú eres mi único amigo, Señor. Perdóname, mira al Señor en esta noche. Te necesito, Padre. Te necesito esta noche. Ponte de pie un momento. Levanta tus manos al cielo esta noche. Y dile al Señor.